Radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derechos, una radio comunitaria, una radio que promueve la inclusión social. Hemos transmitido el discurso del ciudadano presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, con una serie de medidas. Se anunciaron al país con el fin de reforzar aquellas medidas económicas que ya se habían tomado. Es importante un discurso a la nación lleno de mucho optimismo de parte del presidente de la República, y realmente no es para menos. Básicamente todas estas medidas que se han ido tomando van en la tesitura de que todos y todas permanezcamos en nuestras casas. Vamos a analizar este paquete de medidas con el doctor Nelson Figueroa Rodríguez, a quien lo tenemos ya en la línea telefónica. Buenas noches, Nelson, ¿cómo te sientes? Buenas noches, José Luis, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, tal cual tú planteas, es un discurso cargado de mucho optimismo, que lleva esperanza, sobre todo a la población, y cierta tranquilidad dentro de esta nebulosa en que estamos, y sobre todo con el mensaje contundente de que la gente debe permanecer en sus hogares, y que las medidas adoptadas van focalizadas a que la gente permanezca en los hogares, y más que todo aquel sector vulnerable que tiene que salir al sostén del día a día, aquello de la economía informal. Y sobre este sector, tanto como el sector trabajador, que están perdiendo los empleos, sobre ellos se ha enfocado básicamente el discurso, como una forma de poder garantizar que la gente permanezca en los hogares y podamos contrarrestar contra este virus. Correcto. El presidente de la República, como medidas concretas, ha señalado que a partir del 1 de abril, 811,000 familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad y que reciben un promedio de 1.500 pesos mensuales, le van a realizar un aumento por 2 meses del componente Comer Primero, que es uno de los planes que tiene la presidencia, para que dispongan de 5,000 pesos mensuales. Nos parece que es una medida atinada del presidente de la República. ¿Qué te parece estos primeros numeritos y estos beneficiarios, que son familias mucho más pobres que todas las demás familias de la República Dominicana? Sí, era una medida que se había solicitado, que era un mecanismo a través de, como el Estado tiene ese grupo ya registrado, es una forma de impactar directamente sobre ellos. Y creo que el mecanismo de hacerlo a través de la tarjeta va focalizado directamente a esa familia ya identificada. Si bien sabemos que en ese componente de la tarjeta ahí se escapan a algunas personas que de hecho no requieren de ella, pero es la forma más focalizada, porque va directamente, y más que está regulado el poder adquisitivo para qué se debe utilizar la tarjeta en eso. Y además hay establecimientos cercanos a sus hogares, son colmados que están cercanos en los entornos donde ellos pueden acceder, y eso también facilita que la movilidad sea menor de esa persona. Entonces, en sentido general, creo que la medida es correcta, es acertada y es un paliativo realmente para la familia, que parte de su incertidumbre es cómo se iba a hacer en el día a día para poder conseguir el sustento. Así que como medida me parece correcta. En ese mismo orden, Nelson, otras familias también van a ser beneficiadas. Ha identificado el presidente de la República 690,000 familias adicionales que son categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiario, el conocido como el SIUBEN, para que también reciban ese apoyo
por 2 meses de otros de 5,000 pesos mensuales. Estamos hablando de una cantidad apreciada de familias que están en pobreza extrema, que también van a ser beneficiadas, según ha expresado el presidente de la República en su alocución de esta noche. Sí, correcto. A través del SIUBEN ahí ya focalizada esas familias, aunque lógico, eso implica que ahora con esa parte que el presidente agregó, hay un trabajo previo, porque ya que ellos a través de la tarjeta están localizados y tienen un mecanismo de cómo hacérselo llegar. Ahora vendrá la parte preparatoria de ese restante para buscar cuál es el mecanismo que va a tener el Estado, el gobierno, perdón, para hacerle llegar ese beneficio. Es otra medida acertada, porque como te digo, parte de lo que puede garantizar que las personas puedan permanecer en un hogar es que tenga el sustento. Y si la persona lamentablemente no tiene con qué sostenerse, no va a poder mantenerse en el hogar porque tiene que salir a la calle. Y lo que estamos evitando, lo que se quiere evitar es que la gente salga a la calle. Si bien sabemos que no es un monto que pueda decir, bueno, garantiza todo, pero por lo menos le da una tranquilidad a ese sector. Y garantizar también que real y efectivamente ese otro grupo que está focalizado vaya directamente a las familias más necesitadas. Que la parte política se eche a un lado y se piense en unidad nacional y que de verdad el que sea necesitado que reciba este beneficio y que se le dé la utilidad adecuada y que garantice la permanencia en el hogar. Y ya dentro de las familias, un tercer componente de familias, para que concluyamos esta primera parte de los beneficios directos que ha expresado el ciudadano presidente de la República en su discurso esta noche. También se habla de unos 350,000 hogares que van a recibir un monto de 2,000 pesos mensuales. Son también familias vulnerables. Y también sí, la parte de los trabajadores, el contacto que se va a hacer con aquellas empresas que están en situaciones difíciles. Nos imaginamos que las MIPYMES, otras empresas más pequeñas, también el Estado, el gobierno, se ha comprometido con hacer contacto con esas empresas para ver de una u otra manera cómo se le ayuda. ¿Qué te parece también estas medidas que anuncia el presidente de la República? Tú sabes, José Luis, que hay sectores que han sido impactados más que otros. O por poner un caso, el sector turismo. El turismo ha sido impactado directamente, ha sido uno de los sectores más golpeados por esta situación. Entonces, se hace indispensable poder ir en auxilio de este grupo para poder garantizar los empleos, porque es una dificultad real. Este sector no se podrá levantar muy rápidamente, y no quizá al mismo ritmo tampoco que otro sector, porque es una pandemia global y de hecho afecta a todo el globo. Entonces este será un sector que realmente la recuperación no será tan pronto, y es uno de los sectores donde los empleos tienen poca probabilidad de tener larga continuidad. Entonces, pero es un paliativo y es una medida que también un poco que va a tranquilizar. Lógico, el presidente habló claro de aquellas empresas que vayan a garantizar los empleos. Está condicionada la ayuda. No te la entrego simplemente porque perdiste los empleos, sino es si tú me vas a garantizar la Correcto. Permanencia de ese empleo. Sí, así es. Después de estos análisis de los numeritos que se han dado al país y que el presidente lo anuncia con cierto optimismo, no sabemos mañana cómo la población lo va a recibir, pero de inmediato nos parece que siendo prolongado por 2 meses hasta mayo, no dudamos que mañana dentro de las reacciones estén vincular las elecciones de mayo con estas medidas que ha anunciado el presidente de la República, porque recordemos que
tenemos elecciones el 17, creo que el 17 de mayo, y se podría pensar que hay algún tipo de vinculación con los comicios, es decir, que se pueda vincular a la parte político-electoral este paquete de medidas económicas que ha anunciado el presidente de la República. ¿Qué te parece esa posibilidad? Mira, tú sabes que este es un país altamente politizado y de hecho en todos estos días, uno que está constantemente en las redes y también recibiendo informaciones por distintas vías, de todas las medidas tú escuchas ambas posiciones. Entonces yo creo que sabemos que hay un sector que va a tildar de que son medidas electoreras, pero son medidas yo considero necesarias y como decía en la intervención, es el momento de poner a un lado todo el aspecto político partidario y pensar como nación. Porque independientemente, como yo lo pueda ver, quizá que no tener la necesidad de recibir la tarjeta, el impacto que eso va a recibir en esa familia es directo y esa familia sí va a ser significativa. Entonces sería egoísta pensar en estos momentos en asuntos partidarios. Creo que en este momento debemos pensar como país y algo que yo veo positivo también, José Luis, haciendo de los números, es el financiamiento de dónde salen los recursos. Sí, o sea, el presidente de la República ha identificado los fondos. Claro, por eso te digo. Y eso es importante para que se vea que no es con nuevos préstamos, aunque hay una identificación que es de un préstamo que ya se había hecho. Correcto. Ya ese préstamo se había solicitado, ya ese préstamo estaba aprobado. Entonces eso es importante porque cuando esos eventos que se ha consensuado con distintos sectores, porque los fondos de riesgo laboral, eso es tripartito, sector público, sector privado y el sector laboral. O sea, hay un consenso sobre eso. La reserva, aparte de los fondos que de un préstamo con el Banco Central, ese fondo, ahí está la Junta Monetaria que tiene que intervenir para tomar esa decisión. Y otro ya es un préstamo que estaba aprobado. O sea, se ha tomado un consenso prácticamente para dónde se va a focalizar eso. Que no se puede a nivel político decir, bueno, se va a endeudar el país para una campaña. No, se está hablando de cosas concretas, para qué sectores focalizados. Y en ese abanico de quiénes son los beneficiados, hay de todos los partidos, de todos los colores, porque estamos hablando que está impactando casi a medio país. Sí, correcto. Independientemente del momento en que se haga, evidentemente que son políticas de una u otra manera sociales, aunque clientelares. Lo ideal hubiese sido que no se tenga que tomar estas medidas de este corte, pero estamos en un momento de crisis y crisis muy especial que incluso para nuestro país pudiese pensarse que incluso podamos tener todavía el tema del COVID-19 hasta el mes de junio y de una u otra manera había que asistir a las familias más desposeídas. Lo ideal, reitero, hubiese sido que la gente no perdiera su trabajo y que se pudiera mantener, pero estas son medidas en este momento necesarias para los sectores más vulnerables. Y son medidas, José Luis, que se están tomando prácticamente a nivel global, porque en casi todos los estados y los gobiernos están asumiendo posiciones similares. Y siempre se trata de ir en aquellos que van a perder sus empleos y aquel sector que de una forma u otra es más vulnerable. Son medidas que se están aplicando en Europa, se está aplicando en Estados Unidos. Ahora mismo el Congreso norteamericano está discutiendo un paquete de cómo va a impactar también. Entonces, y además vamos a estar claros, el COVID no decidió en qué momento iba a llegar a República Dominicana y que iba a conseguir con un momento político. En el momento que fuera había que tomar las medidas. Entonces creo que las medidas son correctas. Habían otras medidas. Sí, adelante. Sí, creo que hay medidas fundamentales. Tiene que ver ya con la parte sanitaria. Hablaba de que sean gratis de las pruebas, pero especificando cuando las mismas sean prescritas ya por un médico. Entonces eso es importante, tanto en el sector público como en el sector privado,
la gratuidad es importante y que sean prescritas, porque si no la población va a ir más a hacerse la prueba. Porque también la población está entrando en un estado casi de paranoia con esto. Entonces, esa es una iniciativa que creo correcta. Así que igualmente la implementación de la prueba rápida. Y la prueba rápida es un mecanismo para ir descartando, porque si una vez se aplica, si da positivo, entonces hay que confirmarla ya con la prueba, con la otra prueba. Pero son medidas también que va a acelerar y va a hacer que el proceso sea más ágil y podamos determinar realmente cuál es el progreso que va teniendo la enfermedad y no hay un subregistro sobre la pandemia en el país. Hay medidas que la población esperaba y no se han anunciado. El Distrito Nacional es el espacio geográfico donde más COVID-19 tenemos, seguido de la provincia de Santo Domingo. Algunos expertos habían sugerido la necesidad de aislar estas dos provincias conjuntamente con San Francisco de Macorís. Dígase toque de queda ampliado o total para evitar que se siga propagando desde la capital hacia otras zonas del país y poderle un control al virus. No ha sido tocado por el presidente de la República este tema y era una de las medidas que probablemente estábamos esperando. Hay varias medidas también, porque mucha gente también es de opinión de que el toque de queda sea total por un periodo determinado, porque teniendo la movilidad todo el día, a veces se puede decir, bueno, ¿y qué sentido tiene entonces que me deje de mover a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana si tengo todo el día para hacer la movilidad? Y si vamos viendo cada día, es una curva ascendente constante, y ya el número de fallecimientos nuestro con relación a la cantidad de casos hasta ahora está por encima de la media que está teniendo la enfermedad. Entonces, se esperaba una medida más drástica con respecto a esto, al toque de queda. Al igual también con el aislamiento de aquella ciudad donde todavía el virus no ha llegado, algunas provincias que todavía no han sido tocadas. Muchos alcaldes también estaban pidiendo que se bloqueara el acceso a esas demarcaciones como forma de que no llegara a su comunidad. Correcto. Y un caso muy de mucho seguimiento, el caso de San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, si lo vemos en cuanto al nivel poblacional, el número de población, y es realmente el de mayor incidencia, porque la Santo Domingo sabemos que tiene más de 1 millón de habitantes, el distrito cerca de 1 millón de habitantes, por la provincia de Duarte, si tomamos el número poblacional con el número de casos, es la zona de mayor incidencia realmente que está teniendo el país. Y allí es comunitario, entonces había que tomar medidas más drásticas con respecto a esas ciudades. Entonces, pero esto, como decía el mismo discurso presidencial, hay acierto y desacierto, y sobre la marcha se tiene que ir corriendo. Y hay otros factores que también hay que entender. Si las medidas van a ser efectivas a partir del 1 de abril, tomar el cierre total también es contraproducente, porque no le van a llegar los recursos todavía. Entonces hay que sopesar todas las áreas. Es correcto. Pues bueno, esta noche conversando con el doctor Nelson Figueroa. Muchas gracias, Nelson, por esta participación tuya que esperamos sea ya mucho más fija, con mucho más tiempo, podamos estar compartiendo acá en Radio Cimarrona. De inmediato vamos, despídete de los amigos y las amigas de Radio Cimarrona, Nelson, por este momento. Bueno, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, José Luis, por esta intervención, y esperando que se mantenga siempre informado a través de la Radio Cimarrona. Así que un placer y buenas noches para todos y todas. Buenas noches y seguimos en contacto. Ok.